vas a disculpar, pero este capítulo lo voy a empezar un poco diferente porque tengo varias cosillas que te quiero comentar. Voy a ir lo más rápido posible para no robarte tiempo, pero te quería comentar que en mi página web, desde ahora, he cambiado bastantes cosas, ¿vale? Verás en el menú que puedes entrar en Clínica y al ponerte encima te va a salir el Sobre mí y mi consulta, donde puedes encontrar toda la información de todo lo que hago. Y en el Sobre mí he actualizado esta página y me he metido a explicarte un poco de qué ha ido mi vida durante estos 20 años que llevo de profesión. Y creo que me ha quedado entretenido, divertido y te explico bastante sobre mí. Sí, que me apetecía y bueno, así ya me conoces un poco más. Que aquí de hecho voy contando cosas, pero tampoco cuento mi vida profesional. Y luego tienes el apartado de formación, donde si entras vas a ver que hay una parte que se llama AIS y pone a Profesionales de la Salud, y aquí encuentras el curso Acompañamiento Integral de la Salud con todos los módulos. Si te apetece puedes coger el módulo gratuito y si no puedes comprar los módulos de forma independiente o el curso completo si eres profesional de la salud para poder aprender de este modelo mental que te presento. Y luego, que es por lo que te vengo a hablar ahora, tenemos Vitaliza. Vitaliza es una propuesta de cambio que quiero proponer a personas que padecen dolor o síntomas crónicos, lo que se llama dolor persistente o síntomas persistentes como la fatiga, problemas digestivos, trastornos hormonales a nivel funcional, y que creo que va a ser un camino muy interesante. Por ahora, pero en breve tendremos más, pero por ahora hay un módulo muy cortito, introductorio, que cuesta 17 euros. Y es un precio que además te descontaré del precio del segundo módulo, que será el primer nivel, ¿vale? No quiero liarte con primero, segundo y tal. Lo que hay es el inicio del camino, ¿vale? Es un curso cortito de 1 hora y pico, con algún ejercicio, y que me haría mucha ilusión que le echases un ojo, que valores si te puede llegar a interesar. Te dejo bastante información y creo que puede ser muy interesante, ¿vale? A partir de ahí, nada, tienes la divulgación, el contacto, que puedes ponerte en contacto conmigo cuando quieras. Y sobre todo recuerda, si a ti no te puede servir pero conoces a alguien que pueda ayudarle, pues explícaselo, enséñaselo, que se pase por el podcast y nos vemos dentro. Y discúlpame, estos 2 minutitos, vamos allá con el capítulo de hoy. ¿Somos libres? Muy buenas. Bienvenido, bienvenida al Vitalista, bienvenido a este espacio donde hablamos de osteopatía, de salud y mantenemos esta conversación entre tú y yo. El caso es que yo me planifico los capítulos y luego me surgen temas y me paso mi planificación por donde me parece. Y a raíz del capítulo anterior en el que te hablaba de si realmente somos capaces de realizar cambios, me surgió un debate que ya lo había tenido yo y que yo había sacado mis propias conclusiones, aquello que escuchas a gente y he escuchado realmente a muchos autores y he leído mucho sobre este tema, y es el tema de si somos libres para poder realizar cambios o para simplemente tomar decisiones. Es decir, lo que decidimos ¿lo hacemos por libertad y porque lo podemos decidir nosotros o estamos determinados para ello? ¿Vale? Hay como un debate, y aún existe este debate desde la biología, desde la física, la neurociencia, la filosofía e incluso desde la espiritualidad. ¿Vale? Hay autores que se enfocan en que somos libres y moralmente responsables de todo lo que hacemos, y hay toda una escala de grises hasta autores que dicen que todas nuestras decisiones están puramente condicionadas por factores externos e internos. Entonces, si te parece, quiero hacer un repaso de los principales autores y darte las principales ideas que he podido yo rescatar para luego acabar con las conclusiones a las que yo he llegado y que un poco ya te las expuse en el capítulo anterior. Voy a empezar por los autores que hablan de que somos completamente libres de nuestras acciones. El primero sería Jean-Paul Sartre,
Es un filósofo francés, si no me equivoco, que vivió en el siglo pasado, murió en 1980, filósofo existencialista, y Sartre nos habla de que tenemos libertad plena, que estamos condenados a ser libres, somos lo que elegimos ser. Él rompe con la idea de que hay un creador y de que estemos condicionados de ninguna forma, ¿vale? No tenemos una esencia previa. Él lo que viene a decir es que primero existimos, nacemos y después nos hacemos. Entonces, lo que hacemos define lo que somos y lo que no hacemos también lo define y somos responsables de ello. Por eso, Jean-Paul Sartre nos viene a decir que estamos condenados a ser libres, que nuestra condena es nuestra libertad. A este nivel, y un poquito más, ¿no?, tirando hacia el gris más oscurillo, tendríamos autores más en la línea de la espiritualidad, como Eckhart Tolle o Krishnamurti, que nos vienen a decir que somos libres y que podemos ser libres cuando nos desidentifiquemos de nuestro ego. Y aquí, claro, ellos te vienen a decir eso, ¿no? Que puedes y vas a ser libre en tus decisiones cuando hagas caso a tu auténtica esencia, ¿no? Y lo que ellos vienen a decir es que si consigues observar, entender, trabajar, ¿no?, que esto se hace mucho con meditación, puedes llegar a disolver o a disociarte de ese ego para que puedas, ¿no?, llegar a ser libre, ¿no? Y aquí ya empieza ya un trabajo como iniciático, de espiritualidad, y que te lleva... De hecho, yo es un libro que me leí cuando El poder de la hora, es uno de los primeros libros que me leí con 18 o 20 años y me resultó pues muy interesante, ¿no? Y te lleva a pensar en ese entrenamiento de espiritual, y es como que llama mucho la atención, ¿no? Pero claro, ya entras en un proceso iniciático, en un trabajo, en una promesa, y son cosas que, bueno, pues que está bien que las sepamos, que las tengamos en cuenta, pero bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Avanzo, que no quiero alargar muchísimo el capítulo. Luego hay otro autor que también va en esta línea, pero ya empieza a hablar más del determinismo, ¿no?, de que estamos determinados, que sería Carl Jung. Es un discípulo de Freud que ha escrito muchísimo y hay muchos temas sobre él. Yo simplemente voy a hablar del tema de los arquetipos. Carl Jung, una de las cosas que nos viene a decir es que hay una estructura de la personalidad, que son estos arquetipos, que condicionan las elecciones y que merman nuestra libertad, ¿vale? A mí me gusta mucho, y hace ya unos meses que vengo investigando con el tema del eneagrama. El eneagrama viene a describir 9 arquetipos, ¿no?, podríamos decir, y dentro de estos 9 hasta 27 arquetipos, ¿vale?, de personalidades, y que en base a cómo te construyes, que es un poco lo que decía Jung, en base a cómo te construyes, acabas teniendo unos patrones de conducta, de reacción ante lo que pasa afuera, etc. Esta sería otra forma de verlo, ¿no? De decir, pues soy libre, pero estoy determinado un poco por la personalidad que he conseguido crear, que es un poco lo que verás que dicen muchos autores desde otras perspectivas, ¿vale? Y volviendo a lo que hablaban Eckhart Tolle y Krishnamurti, el trabajo que tiene que hacer el ser humano es luchar contra este ego, que es algo que yo he escuchado en muchas, no psicoterapias, ¿no?, pero he leído y he escuchado en algún curso que he hecho, ¿no?, que es como hay que ir contra el ego, y es un poquito lo que has construido durante toda tu vida, como que tienes que desecharlo para poder llegar a ser libre, ¿no?, que es un poco lo que se defiende a estos niveles, y no acabo de estar de acuerdo, que por eso, mira, aprovecho y lo comento a este nivel, ¿no?, porque creo que la clave está en aceptar todo, pero bueno, ya llegaré a las conclusiones, ¿eh? La clave estaría en aceptar todo lo que tienes y poder trabajar sobre ello, ¿vale? Pero bueno, sigo. Siguiendo un poquito, avanzando más hacia el determinismo total,
¿vale? Pero aquí no lo tenemos aún. Hay autores como David Hume que definen la libertad como la capacidad de una persona de actuar según su voluntad, deseos o elecciones sin estar forzada o coaccionada externamente. ¿Vale? Entonces, para Hume, lo que dice es que si no hay una coacción externa, yo soy libre de realizar acciones y la responsabilidad de lo que hago recae sobre mí. Podemos decir que para Hume los deseos, las emociones, pensamientos no son importantes en la toma de decisiones, ¿vale? Y cosas que te decía yo, el condicionamiento físico tampoco. Ahora vamos a entrar en un autor que para mí es puedo decirte que de esta lista es el único que ha tenido el honor de que yo me lea un libro suyo, ¿vale? Que sería Sam Harris, ¿vale? Sam Harris es un neurocientífico y filósofo americano, si no me equivoco, que tiene una forma de verlo que a mí me gusta mucho. O sea, no lo acabo de secundar todo al 100%, pero bueno, tampoco soy yo nadie para discutirle a Sam Harris, ¿no? Él dice que tus decisiones no son libres. Es decir, él ya se enfoca más en un determinismo casi completo, ¿no? Él lo que nos viene a decir es que nuestras decisiones, nuestra libertad, está ligada al resultado de procesos cerebrales que no puedes controlar y que no puedes casi ni entender, ¿no? Moldeados por miles, y yo te diría que por más aún, de factores previos. Es decir, aquí entramos, ¿no?, en los aprendizajes, que es lo que dirán, lo que dicen otros autores, ¿no? Los aprendizajes y lo que yo te comentaba. Hay muchos factores que condicionan estos procesos cerebrales que no pueden controlar, ¿no? Y esto hace, pues, que no seas libre de lo que puedas hacer y de lo que puedas decidir, y que tus acciones estén coaccionadas por toda esta inercia, ¿no? Viene a hablar un poquito de la inercia que yo te comentaba en el capítulo anterior, que si no lo has escuchado luego te lo acabaré de explicar, ¿vale? Aquí Sam Harris, una de las citas que hace es a un estudio de los años 80 del siglo pasado que cita a Libet. Libet lo que hizo fue un estudio en el que le pedía a una persona que decidiese cuándo mover un dedo mientras tenían monitorizado su actividad cerebral. Y veían que milisegundos antes de que la persona tomase la decisión de alzar el dedo, aparecía una actividad cerebral. Es como que decía, ¿no?, que la conciencia llega tarde. Sí, es como aquel que llega tarde cuando ya está todo decidido en el subconsciente, ¿no? Y un poquito Sam Harris se basa en otras cosas, pero también en este tipo de estudios, ¿vale? Y yo creo que aquí basarse en eso creo que es un poco un error, pero ya digo, no voy a discutir a Sam Harris. Pero sí que es verdad que existe, y esto cuando estudias la neurología, estudias la postura, estudias el movimiento, el tono muscular, hay un procesamiento constante a nivel subconsciente que utiliza la parte consciente del cerebro cuando es necesaria, ¿vale? Entonces basarnos en esto yo creo que sería un error, pero sí que es verdad que todo el razonamiento de Harris, como te quiero explicar en la segunda mitad de este capítulo, me parece súper interesante, ¿no? Y es en lo que más me apoyo yo. Luego tenemos otro autor súper interesante que este señor, si me gustase leer, si yo dedicase horas a leer, me hubiera leído todos sus libros, que es Robert Sapolsky. De él, ya te digo, he escuchado mucho, he visto charlas suyas y me parece un tío espectacular. Y él lo que nos viene a decir es precisamente el determinismo absoluto. Lo que nos viene a decir es que neurobiológicamente, genéticamente, la secreción hormonal, nuestro entorno, la estructura social en la que estamos, las experiencias pasadas que nos han condicionado, pero desde el parto, desde la fecundación, desde el estado de nuestra madre, hasta lo que nos ha pasado en cualquier momento de nuestra vida, lo que hacen es no dejar ningún tipo de espacio para nuestras decisiones. Es decir, nuestra libertad está completamente coartada por todo este condicionamiento desde todos los puntos en los que te he nombrado, ¿vale? Nuestra conducta
podríamos decir que es el producto de miles de causas biológicas e involuntarias, y muchas de ellas incluso desconocidas. Esto es un poquito los autores que he revisado, cómo pasamos desde Jean-Paul Sartre, donde venimos sin ningún tipo de condicionamiento, sin ningún tipo de esencia, y nos creamos y somos libres completamente para tomar decisiones, hasta el punto de que Sapolsky nos dice que estamos condicionados biológicamente y genéticamente desde que somos concebidos, ¿vale? Entonces, aquí llegamos al ecuador del capítulo, porque este lo voy a hacer un poquito más largo, porque quiero acabar de concluir, y espero que lo puedas llegar a escuchar, sobre lo que yo enfocaría, ¿no?, para aumentar un poco el razonamiento del capítulo anterior. Como suele pasar, en los grises es donde está lo más parecido a la verdad, o aquí no podemos hablar de verdad, ¿no? Podemos hablar de una realidad que no sea lo más funcional posible. Es decir, no nos podemos limitar solo a pensar que algo es verdad, eso lo hace el cientificismo, y yo creo que no existe eso en nuestra realidad a día de hoy. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que el pensar que somos libres nos lleva hacia una responsabilidad absoluta y a la culpa, ¿sí? A la culpa y a pagar, ¿no?, a castigar, y que es un poco en lo que se basa la sociedad a día de hoy, ¿no? Eres libre de todo lo que haces y lo que te pasa, las consecuencias son culpa tuya. La libertad, el pensar, ¿no?, como decía Jean-Paul Sartre, que estamos condenados a ser libres, no deja de ser una condena que nos enfoca en la culpa, en la responsabilidad absoluta de todas las reacciones y todas las acciones que llevamos a cabo. Desde cometer un delito, ¿no?, hasta comerte un donut, por ejemplo, ¿no? Eres libre y responsable. Y esto es un poco lo que se nos ha inculcado, o al menos yo he recibido, ¿no?, antes de empezar a pensar en estas cosas y de empezar a buscar más información. No sé, siempre he dicho, ¿no?, que la culpa es muy cristiana, y venimos de una sociedad muy cristiana y asumimos, ¿no?, esa culpa en muchas cosas. O sea, nos sentimos culpables por todo, y creo que habría que ir un poquito más hacia el determinismo para vivir más tranquilamente. Ojo, no digo que sea verdad una cosa ni otra, ¿vale? El determinismo nos lleva en un estado máximo, ¿no?, a quitarnos toda la responsabilidad, y eso también, según cómo se interprete, ¿no?, y cómo lo interpreta las cosas el ser humano, pues sería peligroso también. Es decir, si no soy responsable de nada, puedo llegar a hacer lo que yo quiera. No me responsabilizo, no soy culpable, estoy determinado, y lo que yo hago no tiene ningún tipo de consecuencia. Y esto tampoco puede ser así. Es decir, lo que sí que deberíamos poder conseguir, y ahora me voy a enfocar en mí y en la salud, que es de lo que yo hablo en este podcast, es que en esta escala de grises y tirar un poquito más hacia el determinismo nos permite saber que esas decisiones que estás tomando están condicionadas por la información que tienes, por tus aprendizajes, tus creencias, por tu estado corporal, por todos los factores que yo te comentaba en el capítulo anterior, por las lealtades sociales, por pertenecer a la clase social, aunque sea así de triste, ¿no? Por estar en un código postal, estás determinado a acabar en un tipo de trabajo u otro, a tener unos ingresos u otros, ¿vale? Esto es así. Entonces, el determinismo nos lleva en una escala de grises hacia la comprensión, y se trabaja con prevención, con educación, con un apoyo. Interesante sería con un apoyo social, pero bueno, a veces con un apoyo pues de pequeñas estructuras, como puede ser un terapeuta, un profesor, como puede ser un abogado, como puede ser alguien que te ofrezca un servicio y que te dé ese apoyo estructural para poderte liberar o para poderte hacer funcionar mejor, ¿no? Entonces, de cara a lo que nos interesa, ¿no?, al proyecto Vitaliza, que por eso te estoy hablando de esto, ¿no?, a que puedas salir de los condicionamientos, a mejorar tu estado corporal, a ser capaz de empezar a realizar cambios en tu vida, aquí es donde hay que coger un poco este determinismo y empezar a trabajar
ya no sobre hay que hacer ejercicio, eso lo sabes, hay que comer alimentos o tengo que dormir más. No se trata de eso ya lo sabes. O sea, lo que tenemos que conseguir es ir a trabajar en todo ese constructo, en todas esas creencias, en esa forma de pensar, en esas lealtades, en cuidar a los demás por encima de ti, en saber decir que no o saber decir que sí, a donde debes decir que sí. El aprender que en salud, por ejemplo, no es solo la estructura. Hay muchas cosas que se pueden aprender, que te pueden hacer cambiar y pueden facilitar el que tú puedas realizar un cambio en un momento dado, ¿vale? Y creo que, ostras, estos 2 capítulos que me han salido así, como yo tenía pensado hablarte del sistema digestivo, y me ha surgido este tema y, oye, vamos a tener 2 semanitas que creo que es una información súper interesante y que si te planteas seguirme y pasarte por el proyecto Vitaliza, házmelo saber porque vamos a hablar de esto y vamos a hablar en mucha profundidad. No sé qué más comentarte, lo de siempre, decirte que si te gusta el proyecto, no dudes en comentarlo con personas, en compartirlo. Si ves algún reel mío, pues compártelo, pásalo. Y nada, poquito más. Darte las gracias como siempre por estar aquí, por apoyar este proyecto, por las buenas valoraciones. Te pido que lo sigas haciendo, si no te sabe mal. Y muchas gracias, un placer y hasta siempre.